El soldado Cureña. La historia no siempre recuerda a sus héroes. A veces, sus nombres se pierden entre el polvo de los caminos que recorrieron y la pólvora de las batallas que libraron. Pero hay gestas tan extraordinarias, tan fuera de lo común, que se niegan a morir en el olvido. Esta es la historia de uno de esos hombres, un hombre que desafió el destino y convirtió su propio cuerpo en un arma para la libertad. Hola, ¿qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. Una vida de servidumbre. México, o mejor dicho, la Nueva España, no era para nada un lugar amable en el siglo XVIII. Para la mayoría, la vida no era más que una lucha interminable por la supervivencia. Si no nacías en la cuna correcta, estabas condenado a servir a los que sí lo hacían. Juan Valdivia nació en 1777, en el reino de Nueva Galicia, lo que hoy es Zacatecas. Era un mestizo en una sociedad donde el color de la piel determinaba el destino de una persona. No era un esclavo, pero su vida no era mucho mejor que eso. Desde niño, el trabajo lo consumió. Arriero, peón de granja, cargador. Cualquier labor que le permitiera ganar unas cuantas monedas para no morir de hambre. Jornadas de 15 horas, el sol quemándole la espalda, las manos agrietadas por el esfuerzo y, sin embargo, se hizo fuerte. Más fuerte que la mayoría. A sus más de 1,85 m de altura, su físico era imponente. Y esto lo convirtió en una pieza valiosa para los hacendados españoles, los gachupines, que lo veían como una bestia de carga y poco más. Pero no todos los españoles eran iguales. El amo Torres y la rebelión. A finales de 1800, Valdivia llegó a trabajar en la hacienda de Atotonilquillo, propiedad de José Antonio de los Santos Torres Mendoza. Era un hombre diferente. José Antonio no era un gachupín arrogante y despiadado. Sus trabajadores lo respetaban, lo querían. Incluso le llamaban el amo Torres, pero no con desprecio, sino con toda la gratitud posible. Valdivia fue testigo desde el primer día, cuando el amo Torres se acercó a él a mitad de la jornada con una canasta llena de frutas, una tinaja de agua, huaraches nuevos y una camisola recién lavada. El propio Torres ayudó a Valdivia a terminar de poner la cosecha en el huacal y ambos tomaron asiento en las piedras mientras Valdivia se refrescaba. Juan tuvo un trato paternal por parte de Torres, que la vida jamás le había podido conocer. Y con el tiempo, su lealtad por el amo Torres fue creciendo, así como su cariño. Torres era un hombre de ideales, conocía al cura de Dolores y, sobre todo, al capitán Allende. En secreto, compartía su sueño de libertad, la libertad de que los americanos puedan gobernarse a sí mismos, reconociendo solo a Fernando VII y no al usurpador, ese tal Pepe Botella, que no hacía más que pedir impuestos y subirlos en cada solicitud. Cuando el grito de Dolores retumbó aquel domingo 16 de septiembre de 1810, Torres lo tenía claro: tomar las armas y unirse al movimiento. A ciegas, Juan Valdivia fue con él. Guadalajara y la guerra, noviembre de 1810. Bajo su propia iniciativa, Torres y su contingente, con Valdivia entre ellos, tomaron Guadalajara el 11 de noviembre de 1810 sin disparar un solo tiro. 3 días después, y ese mismo miércoles 14, Hidalgo llegó a Guadalajara y fue recibido con vítores. Ese día, Hidalgo decretó lo siguiente: abolición de la esclavitud, fin de los tributos a la corona, fin de los privilegios para la élite española peninsular. Cualquiera nacido en América puede tener acceso a puestos de gobierno. Libertad para fabricar pólvora, vino y derivados del tabaco. Después de estas promulgaciones, Miguel Hidalgo recibió el título de Alteza Serenísima, mismo que don Antonio López de Santana acuñaría en el futuro. Pero la guerra no perdona idealismos. La victoria en Guadalajara fue efímera. Félix María Calleja del Rey, el mariscal de los ejércitos realistas y el mejor general español de la época, era el militar más temido. Hizo alarde de su fama en la aplastante victoria realista en la batalla de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Muchos insurgentes fueron masacrados. Valdivia, sin embargo, entre tiros y cañonazos, entre sables y fuego,
sobrevivió. Tras la derrota, la insurgencia se fragmentó. Ignacio López Rayón fue nombrado general por el mismísimo Ignacio Allende, de quien recibió la misión de fusilar a Rafael Iriarte si algo les pasaba, ya que dudaba de su lealtad. También tuvo la encomienda de regresar al Bajío y continuar la lucha. López Rayón contaría entre sus hombres con el incansable Juan Valdivia. El capitán Allende y los líderes insurgentes marcharon al norte con Hidalgo como prisionero, donde fueron traicionados precisamente por Rafael Iriarte y engañados por Ignacio Elizondo. En Acatita de Baján, Elizondo los capturó, los trasladó a Chihuahua, donde fueron juzgados y ejecutados. Finalmente, después de ser decapitados, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, desde 1811 hasta 1821. 14 de abril de 1811. Asalto al Cerro del Grillo. El ejército insurgente, ahora bajo el mando de López Rayón, intentaba tomar Zacatecas. Cerca de la ciudad, en el Cerro del Grillo, una hacienda fortificada albergaba a un grupo de realistas que resistían ferozmente. Esta hacienda era importante en la toma de Zacatecas, no solo por la ubicación estratégica o lo fortificada de la misma, sino por todos los víveres que contenía, muy útiles para la causa. Los insurgentes tenían hombres. Sí, tenían coraje y decisión, pero carecían de armas suficientes. En medio del combate encontraron un cañón, un arma poderosa que podía inclinar la balanza a su favor. Pero había un enorme problema: la cureña. La estructura de madera que lo sostenía y servía para apuntar estaba completamente destruida. Los intentos por apoyarlo en las rocas fueron simplemente inútiles. Sin una base estable era imposible dispararlo con suficiente puntería para hacer daño. La batalla estaba totalmente perdida. Entonces fue cuando un soldado alto y fuerte dio un paso al frente. ¡Úsenme a mí! Los hombres, entre gritos y tiros, lo miraron, confundidos. General López, use mi espalda como cureña. Insisto. La idea era absurda. Un disparo de cañón generaba un retroceso brutal, suficiente para destrozar madera maciza. Un cuerpo humano sencillamente sería hecho pedazos. López Rayón se llevó las manos a la cabeza y negó, mientras la resignación y la rendición pasaban por su mente. Eso le matará, soldado. Valdivia volteó y sonrió. Era claro que el general no lo conocía. Si mi sacrificio ayuda a que tengamos una patria libre, que así sea, mi general. Detrás de mí vendrán otros 1000. Rayón quedó boquiabierto, con la determinación del portentoso hombre que tenía frente a sus ojos. Hijo, no hay vuelta atrás, ¿estás seguro? Cárguelo, mi general. Algunos soldados tomaron harapos con los que cubrieron la parte posterior del torso de Juan. El cañón fue colocado y amarrado sobre su espalda. Valdivia se puso a gatas, apoyando todo su peso en las piernas y brazos. Sintió el metal frío y pesado sobre su cuerpo. Los insurgentes introdujeron la pólvora, cargaron la bala, apuntaron y la mecha ardió. Unos segundos interminables acabaron con la mecha. Los soldados se agazaparon y el disparo sacudió el aire. El retroceso lo lanzó al suelo. Un crujido espantoso resonó en su interior. Sintió cómo su columna se hacía a pedazos. Y justo es eso lo que estaba pasando. Juan había empezado a morir. Los insurgentes levantaron la vista. El destino hacía una broma de mal gusto. La puerta de la hacienda seguía en pie. No solo en pie, intacta. Desde el suelo, Valdivia levantó la cabeza, apenas, jadeando, con sangre en los labios y lágrimas en los ojos. Pero gritó, agonizando: ¡Cárguen el cañón! Los artilleros estaban consternados. Dudaron. ¿Cómo podía seguir consciente? ¿Cómo siquiera podía hablar? Pero Juan, con un esfuerzo sobrehumano, una voluntad que solo Dios sabe de dónde salió, volvió a ponerse en posición. ¡Que carguen el cañón! ¡Es una orden!
La tierra tembló con un segundo y sonoro disparo. Los insurgentes de artillería dieron como un segundo cañonazo impactaba a la contra en el cuerpo de Juan. Esta vez sus brazos y piernas cedieron. Se desplomó. Tenía incontables fracturas, tosía sangre, lloró en silencio de dolor. Pero la puerta voló en 1000 pedazos. Los realistas, al ver la entrada destruida, huyeron en desbandada. Abandonaron a los suyos. La victoria insurgente aquel domingo fue total. Los gritos de triunfo llenaron el aire. Sin amarras y en una camilla improvisada, entre el júbilo de la victoria, Juan Valdivia sonrió al cielo. Estaba desfalleciendo. Lo cargaron dentro de la hacienda. Su respiración era débil. Sabía que su historia terminaba ahí. Pero aquella tarde no murió un hombre. No murió un mestizo. Aquella tarde nació una leyenda. La leyenda del soldado Cureña. El general Ignacio López Rayón le concedió un funeral con todos los honores militares a Juan Valdivia, el increíble soldado Cureña. Y así le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural, al habla Tavo de Oz. Hasta la próxima, audionautas.